Muy bien, pues buenos días a todos los que nos acompañen en esta clase del día de hoy. Bien, pues vamos el día de hoy a entrar a lo que es el contenido de nuestra clase. Como ustedes recuerdan, hemos estado a través del libro de Juan viendo cómo en la mente del apóstol Juan la comunión de Dios o la comunión con Dios y con los hermanos era un tema central, un tema principal en todo lo que concernía a la experiencia cristiana. Y lo que Juan quiere hacer a través de esta carta es confirmar a los hermanos, confirmar a los creyentes el tipo de comunión que tenemos con Dios. Obviamente, Juan empezó en los primeros capítulos hablándonos de aquellas cosas que pueden en un momento dado interrumpir nuestra comunión con Dios y que tiene que ver básicamente con el pecado, ¿no? Y Juan da algunas indicaciones de cómo nosotros los creyentes debemos manejar el pecado en nuestra vida a fin de poder mantener una comunión viva, activa, delante con el Señor, ¿verdad? Y también con los hermanos. Comentábamos que esa comunión es el hecho de disfrutar de la vida eterna que tenemos, disfrutar de saber que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios, porque Él ha hecho todo para darnos vida eterna. Entonces, como Dios tiene vida, nosotros también tenemos vida. Y eso es lo que genera en nosotros una comunión especial con Dios, porque tenemos una comunión con un Dios vivo. Después de esto, Juan empezó a hablarnos en los siguientes capítulos de que para poder tener esta comunión, pues necesitamos permanecer en Dios, ¿verdad? Permanecer en Cristo y también permitir que su palabra permanezca en nosotros. El hecho de que permanezca en nosotros es un concepto muy, muy curioso porque no significa que nosotros debemos de conocer la palabra. Sí, no se trata de conocimiento, sino que se trata de permitir que la palabra de Dios se convierta en nosotros en un esquema de vida, en una forma de vida. Es decir, que la palabra de Dios vaya creando en nosotros los patrones de conducta que nos permitan precisamente eso, ¿no? Disfrutar de la comunión con Dios. Ahí es donde Juan nos dijo también que nosotros tenemos a la unción, tenemos al Espíritu Santo que precisamente toma esa palabra de Dios, lo aplica en nuestra vida y nos da dirección a través de la palabra de Dios. Entonces, fíjense que dentro de la perspectiva de Juan, nosotros podemos estar seguros de una comunión con Dios que se fundamenta en todo lo que Dios hace, ¿no? Dios quiere tener comunión con nosotros. Entonces, fíjense, si tomamos toda la historia de la Escritura, vamos a encontrarnos que primeramente, como Dios nos creó y el pecado intervino en nuestra vida, Dios trató de solucionar o hizo todo para solucionar el pecado en nosotros, enviando a Jesucristo para morir por nosotros. Pero entonces viene la respuesta, ¿verdad? Nosotros por la fe recibimos a Jesucristo. Y entonces recibimos toda la plenitud de Dios, recibimos toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la plenitud de Cristo mismo. Y conjuntando esos elementos con la palabra de Dios, entonces podemos empezar a desarrollar una vida de comunión con Él. Ya entramos a lo práctico. No es nada más el hecho de decir, sí, yo tengo comunión, ¿verdad? Aunque nunca lo veo, pero yo tengo comunión. Sí, aunque pues Dios está muy lejos de mí, pero lo conozco y sé que tengo comunión. No, Juan quiere hablar de una comunión práctica, de saber, de vivir, de experimentar diariamente esa relación con Dios.
Por eso decía Juan, es necesario que la palabra de Dios permanezca en nosotros, ¿verdad? Es decir, que la palabra de Dios haga su nido en nuestra vida y se convierte en ese generador de actitudes, de conductas, de pensamientos que nos lleven precisamente a disfrutar de la comunión con Él. Y el Espíritu Santo está allí guiándonos y cuidándonos. La semana pasada, entonces, vimos la siguiente parte donde Juan empieza a decir, bueno, ¿y cómo sé, ya pensando en la gente que está alrededor de mí, y cómo sé yo que la persona que gira o que vive en torno mío, de veras son cristianos? ¿Sí? Y entonces Juan empezó a darnos toda una serie de evidencias de lo que es ser un verdadero cristiano, ¿no? Y empezaba diciéndonos Juan que la evidencia básica, ¿verdad? Es ese sabor tan especial que tiene un cristiano de saber que tiene una esperanza, ¿sí? Yo no sé si ustedes han topado con gente que de veras vive y goza y disfruta sabiendo que tiene esperanza, ¿sí? Obviamente hay creyentes que como que hemos hecho a un ladito ese concepto, ¿no? Y nos preocupamos, nos angustiamos, sufrimos porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Ay, nos irán a poner la vacuna, no nos irán a poner la famosa vacuna del COVID, ¿verdad? ¿Podríamos a salir de esto? ¿No? Y nos olvidamos que nuestra esperanza está en el Señor. Y como tenemos esa esperanza, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En el capítulo 3, entonces viene una serie de acciones en las cuales nosotros empezamos a vivir. Empezamos a vivir una vida de pureza, nos purificamos. ¿Y por qué? Porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Sabemos hacia dónde nos dirigimos, como las personas que saben que van a ir, por ejemplo, si van a ir a una ceremonia muy solemne, pues obviamente se visten como deben de ir, ¿no? Si van a ir a la playa, pues se visten un poquito más relajados, ¿verdad? Entonces saben lo que tienen que hacer. Por eso Juan nos dice, la persona que sabe que tiene una esperanza, que sabe a dónde va, pues se purifica, vive una vida de pureza. Y además de esto, también dice Juan, es una persona que se va limpiando constantemente del pecado, no lo practica, y sobre todo es una persona que manifiesta el amor de Dios. Entonces, fíjense, en todo esto el apóstol Juan lo que hace es empezar a describirnos esa comunión que tenemos con Dios, ¿no? Y algo que es padrísimo dentro de la carta es que dice que el que tiene comunión con Dios tiene confianza, ¿verdad? El que tiene comunión con Dios tiene confianza delante de Dios. Y así lo menciona, ¿no? Y ese concepto de confianza, si lo analizamos bien, es un concepto que significa libertad. O sea, tenemos confianza, tenemos libertad para hablar con Dios, libertad para dirigirnos a Dios. Y esto es un concepto muy interesante dentro de la fe. Si alguna persona me llegaran a preguntar y decir cuál sería la característica, una de las características básicas de una verdadera religión, yo diría que la característica fundamental de una verdadera religión es que te da libertad, ¿sí? Libertad delante de Dios, ¿sí? Entonces, Dios no vino a esclavizarnos, Dios vino a darnos libertad, a hacernos completos. Entonces, si yo puedo experimentar esa libertad delante de Dios, entonces es que sé que estoy en un lugar seguro. Si la iglesia donde yo voy es una iglesia que me permite desarrollarme y aprender a vivir en libertad delante de Dios, esa es una buena iglesia, hermanos, eso es una buena iglesia donde asistir, ¿verdad? Pero si por el contrario me encuentro con una iglesia que nada más me está poniendo límites, no hagas esto, no hagas aquello, no te miras por allá, no veas, no toques, no, entonces ya estoy en problema, ¿verdad? Porque eso limita mi libertad
de crecimiento delante de Dios. Pues después de que Juan nos dijo todo esto, fíjense así en este breve resumen, ¿verdad? Juan nos lleva ahora a hablarnos de un tema, un concepto que es pues sumamente interesante, ¿no? Y que es el amor de Dios. Decíamos, la persona que tiene comunión con Dios, pues tiene todos estos elementos. Pero además de esto, la persona que tiene comunión con Dios y que tiene esa libertad con Dios, es una persona que sabe identificar y sabe entender lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Aparentemente, yo ahora que lo estuve pensando más, ¿verdad? Casi todos nosotros hablamos del amor de Dios, pero yo no sé si realmente lo captamos las dimensiones de lo que el amor de Dios significa. Yo me he encontrado con personas que piensan que sí, el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Es como un gran apapacho. Sí, ya se lo decimos, no, es que Dios me ama, Dios me quiere, Dios, y como me ama, me quiere, me cuida, me protege. No, estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero no es nada más ese amor así, ¿verdad? El amor de un padre, el amor de una madre, ¿sí? El amor de Dios tiene dimensiones muy amplias y específicas. Y precisamente en esta sección que vamos a estar viendo el día de hoy, el apóstol Juan habla acerca del amor de Dios y nos trata de explicar cuáles son las dimensiones de este amor de Dios. Así que, si me permiten, vamos a avanzar y vamos a entrar a tocar y a revisar este tema del amor de Dios, ¿no? El amor de Dios como una evidencia de nuestra salvación. ¿Cómo es este amor de Dios? Bueno, empezando con lo que Juan arranca es precisamente con esta idea en donde nos empieza a explicar qué no es o dónde no está el amor de Dios. ¿Sí? Es decir, para poner en perspectiva bien, Juan empieza con este lado negativo. Quizá lo hace porque volvemos al asunto, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva un poquito equivocada del amor de Dios. Y Juan empieza con este pasaje diciéndonos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pues empieza diciéndonos con estas palabras, Juan, que el amor de Dios es la esencia del evangelio, ¿no? Hay dos elementos importantes en el evangelio y uno es el creer en Cristo, pero el otro es el amarnos unos a otros. Entonces Juan lanza precisamente esta idea. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, o sea, el mensaje primario, el mensaje central apostólico tenía que ver básicamente con el hecho de la responsabilidad que tenemos de amarnos unos a otros. Inmediatamente Juan empieza a mostrar que este amor del que está hablando, el amor que debemos tener nosotros, el amor mutuo de nosotros, es un amor que no es compatible con varios elementos. El primero de ellos es con la envidia. En el versículo número 12, después de que Juan recordó a los creyentes que se deben de amar, que debemos amarnos unos a otros, Juan inmediatamente pone como ejemplo negativo a Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, lo primero que Juan empieza a decirnos aquí es precisamente esto, ¿sí? Que el amor de Dios es incompatible con la envidia. Ustedes conocen perfectamente bien la historia. Juan nos hace un regreso al libro de Génesis, los primeros capítulos, en donde narra la historia de Caín y Abel. Muchas personas han hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué es o cuál fue la falta o la falla
dentro de la ofrenda de Caín, que Dios la rechazó. Bueno, al leer el pasaje que Juan está mencionando aquí, nos damos cuenta que no era en sí el contenido de la ofrenda de Caín lo que estaba mal. Lo que estaba mal en Caín era su corazón, ¿sí? Lo malo estaba en la actitud de Caín. Entonces, por esto, Dios rechazó la ofrenda de Caín. Eso nos hace pensar, ¿no? Que no se trata de cumplir con requisitos. Y volvemos al punto, no se trata de cumplir obligaciones, se trata de vivir en libertad delante de Dios, pero vivir en una libertad que agrada a Dios, con una actitud de corazón delante de Dios. Y esto fue lo que Dios captó precisamente en la vida de Caín, su actitud. Y lo menciona aquí, las obras de Caín eran malas, las de su hermano eran justas. Es decir, se ajustaban a los lineamientos, a las expectativas de Dios. Los de Caín no. Sí, y cuando Caín se dio cuenta de que Dios prefirió a Abel, obviamente lo mató. Y lo mató porque envidiaba lo que Abel tenía, lo que Abel había logrado. ¿Sí? Entonces, dice aquí Juan nos pone este primer ejemplo. Uno de las incompatibilidades del amor de Dios es que el amor de Dios no puede vivir dentro de un ambiente de envidia. ¿Sí? Hemos encontrado a lo largo de la experiencia, ¿no? Gente que dentro de la misma fe, dentro de la misma iglesia, olvidan este concepto. Se vuelven envidiosos, a veces de lo que tienen, a veces tienen envidia de otros hermanos y no permiten que Dios actúe en ellos. Entonces, el amor de Dios, hermanos, recordemos, no puede tener cabida dentro de una experiencia de envidia. También el amor de Dios no es compatible con el mundo. Juan había hablado en pasajes anteriores acerca del mundo. Este sistema que, teniendo buenas y malas cosas, ¿verdad? Su único objetivo es apartarnos de nuestra dependencia de Dios y de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Este es el mundo en el que nosotros vivimos. Es un mundo con un orden político, con una economía, con un orden social, con valores y todo lo que querramos. Pero el mundo, el sistema en que vivimos como sistema, es un sistema que trata de alejarnos de Dios. Una de las formas que lo hace y lo vemos ahorita, ¿no? De personas que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, pierden su confianza en el Señor. O gente que en momentos de necesidad de otros, pues empieza a abusar de la necesidad que otros tienen. Bueno, esto es el mundo. Y lo triste es que en ocasiones nosotros como creyentes seguimos estos lineamientos. En una ocasión un chico de la universidad me hacía esta observación, me decía, profe, es que en la economía no hay ética. Digo, es verdad. ¿Sí? Y en ocasiones nosotros como creyentes caemos en ese sistema, pero ese es un sistema del mundo. Por eso Juan le dice, amados míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si nosotros amamos como Dios nos indica, ¿no? Si nos amamos en nosotros como Dios espera, ¿verdad? Entonces obviamente el mundo no nos va a querer, porque vamos a ir en cierta forma hasta en contra de las condiciones, en contra de los estándares que el mundo establece. Entonces el amor cristiano, el amor que viene de Dios, no va a ser compatible con los estándares que hay en este mundo. Y obviamente el amor de Dios es incompatible con el odio. Ustedes van a decir, ay hermano, pero ¿puede un cristiano odiar? Sí puede, sí podemos odiar. Y precisamente Juan establece este pasaje, y ustedes recuerden que está escribiéndole a la iglesia, a creyentes. Y en el versículos 14 y 15, Juan les dice,
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí? Es un pasaje bastante fuerte. Eh, no se me vayan ustedes a desviar de la idea, ¿no? Pero lo que Juan está diciendo aquí es que si un cristiano puede odiar, pero cuando odia el cristiano, es, es cuando deja que todo lo que no es de Dios, o sea, cuando el mundo lo ha dominado, lo ha controlado, y permite que esos valores del mundo lo dominen y no lo domine la salvación que tiene en Cristo. Entonces recuerdan que dijimos, cuando creímos en Cristo tenemos una nueva naturaleza, pero también mantenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, si nosotros permitimos que el odio entre en nuestra vida, y puede llegar por diferentes causas, puede llegar porque nos hicieron cosas injustas, porque nos han maltratado, por cualquier cosa que ustedes quieran, ¿no? Pero el odio es una de las pasiones básicas del ser humano. Sí, el odio. Y ese odio en un momento dado puede llegar incluso a dominarnos a nosotros. Y cuando eso sucede, Juan dice que el que no ama permanece en muerte. El que odia todavía está viviendo bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa. No está permitiendo que Dios actúe en él. Es un cristiano que vive todavía bajo los estándares viejos de su pasada manera de vivir. Por eso dice Juan que este homicida no tiene vida eterna permanente. Es decir, la vida eterna no está generando en él como una forma activa, una nueva forma de vivir. Sigue arraigado a su estado viejo como si no fuera, como si no fuera cristiano, ¿verdad? Es como lo que el Señor Jesucristo decía, ¿no? Que si alguno codicia, pues ya pecó, ¿verdad? No necesita matar a alguien, sí puede codiciar lo que otro tiene, ¿verdad? Y de esta manera convertirse en un homicida de la persona a través de su mente, de su deseo, de su corazón. Entonces, fíjense qué interesante es cuando pensamos entonces en el amor de Dios. El amor de Dios entonces no es ese apapacho nada más tan bonito que tenemos, ¿no? Sino que precisamente es esa forma de vida en donde nosotros nos metemos a otro estado, a otra forma de ser y permitimos que Dios empiece a trabajar en nosotros. El amor de Dios entonces no va a tener compatibilidad ni con la envidia, ni con el mundo, ni con el odio, que son los fenómenos o los estados básicos del ser humano. Inmediatamente en los versículos 6 al 18, Juan nos va a llevar a explicar por qué es esto. ¿Por qué? Porque en 6 al 18, Juan nos dice que el amor de Dios es sacrificial. Eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Sabemos perfectamente, nos han hablado mucho acerca de lo que es el amor ágape. Sí, el amor ágape no es ese amor que demanda, sino es el amor el amor que da incluso con sacrificios. Cuando tú te quitas el pan de la boca para dárselo a un necesitado y es el único pan que tienes, ¿no? Bueno, ese es el sacrificio, cuando tú entregas, cuando tú te das. Y el amor de Dios, el amor de Cristo es un amor sacrificial. En el versículo 16, Juan nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Sí? Entonces, el amor tiene esta característica. No es, vuelvo al asunto, no es el apapacho, el beso,
la caricia, la ternura. El amor de Dios es sacrificio. Cristo murió por nosotros. Si Cristo entregó su vida por nosotros, esa es manifestación de amor. Ese es el amor de Dios, esa es la realidad del amor de Dios. Por eso nos dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a observar que el amor de Dios tiene una dimensión diferente. ¿Sí? Y es una dimensión sacrificial. Dices que Dios te ama, entonces estás comprometido a amar. Y estás comprometido a amar como Dios te ha amado. Y ese amor es un amor sacrificial. Y pone entonces Juan algunos ejemplos aquí, ¿sí? Juan, versículo 17, pone el ejemplo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? Entonces, el ejemplo que Juan pone aquí es muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Tienes bienes? Ahora, algunos van a decir, pastor, es que yo no soy rico. La riqueza, recordemos que es un concepto bastante subjetivo, ¿verdad? Porque si alguien tiene un peso y otro no lo tiene, el que tiene el peso es la persona que es rica, ¿sí? No necesito tener millones de pesos para decir que soy rico. Entonces, si yo estoy viendo que alguien tiene necesidad, si estás viendo que alguien tiene necesidad, hermano, lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Es curioso eso, ¿no? Juan lo lleva a una metáfora muy bonita, ¿no? Es abrir el corazón. ¿Qué es abrir el corazón? Bueno, abrir el corazón básicamente significa que nosotros estemos dispuestos a ayudar, hacernos partícipes de esa necesidad. Sí, mira, yo nada más tengo aquí un peso. ¿Qué te parece si nos compramos un pan que como es la mitad tú y la mitad yo? Sí, hemos abierto nuestro corazón. ¿Sí? Entender al necesitado, entender la necesidad y tratar de hacer algo con él y no cerrarnos, ¿no? El cerrarnos nuevamente sería, como en el caso de Caín, envidia. ¿Sí? No te doy porque si te doy yo me quedo sin nada. ¿Sí? Juan dice, no, hay que abrir nuestro corazón. Y de esta manera vamos a ver cómo el amor de Dios mora en nosotros. Y eso de que mora en nosotros significa que el amor de Dios tiene una residencia en nuestra vida, que reside, que habita, ¿sí? Y no solamente habita como como un invitado, ¿no? Sino que es activo dentro de nosotros, promueve cosas. Yo creo que todos hemos recibido invitados en alguna ocasión en casa, ¿verdad? Y obviamente como invitado, pues no tocamos nada, ¿verdad? Estamos un poquito al margen de las cosas. Claro, tratamos de no hacer bulla o de no estropear las cosas de la casa, pero hasta ahí llega, ¿no? Y tenemos ese comportamiento, pues el amor de Dios no es así. El amor de Dios cuando entra en la vida de una persona a morar, transforma todo y regenera todo. Y una de las cosas que regenera, tiene que regenerar, es nuestra percepción de las necesidades de otros. Por eso Juan dice, este es el amor, ¿sí? Si el amor de Dios habita en mí, entonces no puedo cerrar mi corazón a ellos, ¿verdad? Así pues, inmediatamente, bueno, termina el versículo 18, perdón, lo salté en las diapositivas, con esta conclusión, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿verdad? Como dice por ahí el famoso dicho, amor son acciones, no palabras, ¿sí? No digas, ay, cuánto te amamos, ay, cuánto te extraño, no, manifestemos con hecho que el amor de Dios mora en nosotros, ¿sí? Amores entonces son hechos, no palabras. Y eso nos hace pensar entonces
en el tipo de amor que Dios nos ha dado. Y es ese amor que nos dio el que nosotros también debemos de dar. Y va al final, ¿verdad? Ya al final del capítulo 3, a darnos una descripción de qué es lo que ese amor produce en la vida de nosotros, ¿sí? Desde el 19 en adelante, Juan empieza a hablar de la productividad del amor de Dios en nosotros. El primero que hace es que los actos de amor van a confirmarnos en nuestra fe. Van a confirmar que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Bueno, porque en primer lugar Dios empieza a transformar mi vida y empieza a hacerme amar de una manera que antes no lo hacía. Dice, y en esto conocemos nuevamente que somos de la verdad. ¿Sí? En esto comprobamos que pertenecemos a la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y estamos seguros nuevamente. Tenemos libertad delante de Dios. Yo conozco que soy de la verdad y mi corazón se siente libre delante de Dios. ¿Por qué? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si hay algo que Dios está moviendo en mi vida, si hay algo de lo que me siento culpable, bueno, debemos recordar que Dios conoce también eso, ¿sí? Y que Él es capaz de transformar esa preocupación, esa carga de conciencia, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que el amor de Dios trabaje en nuestra vida. Normalmente las cargas de conciencia, ¿verdad? Se deben a algo que hayamos hecho o que hayamos omitido. Y normalmente sucede eso, ¿no? Hicimos algo que no debíamos, ¿no? Bueno, recuerden que siempre hay manera de solucionar eso, ¿sí? Y lo hacemos porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros, Dios es más grande que nuestras preocupaciones, Dios es más grande que nuestras cargas de conciencia y Él puede asegurar nuestro corazón delante de Él. Porque una cosa que Dios está buscando, mi querido hermano, hermana, es que a través de su amor tú te sientas seguro, te sientas libre, te sientas en paz. El amor de Dios no es para traerte preocupaciones, ¿sí? Si hay algo en tu mente que te está molestando, trata de arreglarlo con Dios, porque el amor de Dios es el que te va a guiar. Y entonces, como Dios sabe todas las cosas y Él es mayor que todo lo que está alrededor nuestro, ese amor de Dios te va a dar seguridad de que efectivamente eres su hijo, porque vas a vivir en el amor. Entonces, una de las cosas que el amor de Dios hace es confirmar que somos de Cristo, estamos en la verdad, que seguimos al Señor. En los versículos 21 al 22 nos dice que el amor abre la puerta a diferentes respuestas de oración. Es padrísimo esto, ¿no? Cuando nosotros amamos, estamos abriendo la puerta a que Dios responda a nuestras oraciones, ¿no? Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si estamos plenamente convencidos de que estamos actuando y que estamos viviendo en la verdad, en el amor de Dios, obviamente vamos a poderle presentar a Dios nuestras oraciones. Y lo que vamos a pedir a Dios es precisamente lo que Dios permite, ¿sí? Si yo estoy en el amor de Dios, jamás oraría para que una persona se muera, ¿no? O para que una persona se vaya, o para que la despidan del trabajo. ¿Sí? Eso no es una oración que yo podría decir, sí, esta es la oración, ¿verdad? Y me voy a sentir seguro de que Dios me va a contestar, ¿no? Si yo amo,
mi corazón va a tener paz, confianza delante de Dios, de que cualquier cosa que yo le pida, Él la va a contestar, la vamos a recibir, porque no vamos a pedir algo que vaya en contra ni de la persona de Dios, ni del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa confianza es porque sé que esto es lo que Dios desea. ¿Sí? Y como Dios lo desea, está dentro de su plan, yo se lo presento a Dios. Entonces, fíjense cómo Dios empieza a trabajar en nosotros y nos da esa paz que necesitamos aún para orar. ¿Por qué? Porque estamos, dice Juan, guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Sí? No se trata de que Dios responda en reciprocidad por nuestras buenas obras. Lo que dice Juan es que nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice. Vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece en nosotros. La palabra de Dios es la guía en nuestras vidas. Y entonces yo pido aquellas cosas que están en la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios me mueve a orar por ellas. Y cuando hago esto, es precisamente cuando Dios responde. Sí, entonces, eso es lo que vamos a observar. Si yo estoy amando, si yo estoy haciendo obras de amor, ¿sí? Como Dios espera de mí, amando a mis hermanos, amando a la gente que me rodea, entonces obviamente Dios me va a dar otra perspectiva de la realidad, no la del mundo. Y yo voy a poder orar con confianza delante de Dios. Entonces, el amor me va a abrir puertas para la oración, para la respuesta a la oración. Y finalmente, ¿verdad? En el versículo número 21, Juan nos lleva, del 21 al 23, a recordarnos nuevamente que de lo que estamos hablando es precisamente del mandamiento de Dios. Vuelve Juan a hablarnos del mandamiento. Recuerdan ustedes que dijimos, ¿no? Cuando hablamos allá en el capítulo número 1 y 2, acerca del mandamiento y decían, bueno, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuántos mandamientos debo guardar? Es un solo mandamiento, el que nos marca la escritura aquí, Juan, perdón, el que nos indica que debemos estar recordando. Y este mandamiento, ¿cuál es? Ahora Juan nos lo divide en dos, ¿no? El primero de ellos es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Entonces, fíjense, Juan quiere cerrar toda esta charla, ¿verdad? Recordándonos el hecho, ¿sí? Como creyentes, como cristianos, ¿cuáles son nuestras dos principales, cuáles deben de ser nuestras dos principales preocupaciones? Una, vivir en dependencia de nuestro Señor Jesucristo, creer en Él. ¿Sí? Que nuestra vida sea una vida de descanso, una vida de confianza en lo que Cristo nos dice a través de su palabra. Este es el mandamiento, que crean en el nombre de Jesucristo y también que nos amemos unos a otros. ¿Ya? Si nosotros creemos en Cristo, obviamente la respuesta básica, la respuesta fundamental que vamos a tener es la de amarnos unos a otros. La fe nos va a llevar al amor. Entonces Juan nos dice, fíjense, esto es lo que debemos captar del amor de Dios. El amor de Dios, entonces, no es una emoción. El amor de Dios es acción. El amor de Dios no son palabras y apapachos, en ocasiones no lo da, ¿sí? El amor de Dios son acciones. El amor de Dios es directivo. El amor de Dios nos lleva incluso a el sacrificio por los demás. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios nos amó a nosotros. Entonces, si podemos comprender las dimensiones del amor de Dios, hermanos,
vamos a empezar a hacer un análisis de nosotros. ¿Cómo estoy yo en mi amor? En mi amor con Dios. ¿Cómo es mi amor hacia el Señor? ¿Sí? ¿Es un amor de palabra? ¿Digo que amo a Dios y que Dios me ama? ¿O lo experimento? Y cuando lo experimento, ¿qué experimento? ¿El amor que viene de Dios o el amor que va de mí hacia los demás y que es el amor de Dios? Entonces Juan dice, esta es la evidencia que tenemos precisamente del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, Juan cierra con este pensamiento, ¿no? Que tenemos una doble responsabilidad. Una es depender en Dios y la otra es amar. Entonces, con esto cierra entonces Juan el pasaje, ¿no? Y nos deja, pues, estas 4 reflexiones que les pongo aquí, ¿no? La primera de ellas, ¿no? Es que el amor es una evidencia de que tenemos comunión con Cristo y con los hermanos, ¿verdad? Esta es la primera evidencia que el amor de Dios me da. La segunda evidencia es que el amor, o la segunda cosa a la que concluimos, es que el amor de Dios en nosotros se debe de manifestar como se manifestó en el amor de Cristo en nosotros, ayudando en nuestras necesidades. Si Cristo nos ayudó en nuestra gran necesidad de salvación, nosotros también debemos ayudar a otros en sus necesidades. Otra tercera reflexión es que el amor por los hermanos nos trae confianza en Dios y confianza en la respuesta a nuestras oraciones. ¿Sí? No estoy diciendo que automáticamente Dios las va a cumplir, pero va a poner confianza en que Dios escucha nuestra oración, porque vamos a estar pidiendo las cosas que Dios quiere, no las cosas que yo quiero. Y en cuarto lugar, nosotros como creyentes tenemos 2 grandes mandamientos: creer en Cristo y amar a los hermanos. Bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Esta es la gran lección que Juan nos da. Yo no sé si ustedes tenían esta perspectiva del amor de Dios, o siempre hemos pensado en ese amor que viene de Dios como apapacho, como cariño, ¿verdad? Pero no vemos el otro lado, el lado de la reciprocidad. Cuando yo entonces tengo que voltear y amar como Dios me ha amado. Recordemos que todo esfuerzo o toda acción que hacemos hacia afuera, en cierta manera depende, bueno, en cierta manera es un sacrificio. ¿Sí? Porque vamos a decirlo así, ¿no? Si yo tengo 500 pesos y veo que un hermano tiene necesidad y necesita mis 500 pesos, pues se los doy, ¿no? Con esos 500 pesos yo hubiese podido hacer otras cosas, hubiese podido comprar algo, hubiese podido, pues, darme un gusto, ¿no? Y estoy sacrificando. Yo creo que el concepto aquí es aclarar qué es un sacrificio, ¿sí? Un sacrificio simplemente es desprenderme de aquellas cosas que tengo para ayudar a otros, o para asistir a otros, o para darle un gusto a otros, ¿no? A veces lo hacemos, probablemente el sacrificio es muy, muy bajo, ¿no? Yo traigo en mi bolsa 1,000 pesos, ¿no? Y pasa un niño y me pide 5 pesos o 1 peso, pues, bueno, ese no va a ser un gran sacrificio, no me voy a quedar sin comer, ¿no? Pero finalmente, siempre que nos desprendemos de algo que amamos, básicamente estamos sacrificándonos de alguna manera. No necesito quedarme en cero, ¿verdad? O no necesito que me maten para decir es que ya me sacrifiqué. Yo creo que la diferencia y es el concepto de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? ¿Verdad? Entonces, hay de sacrificios a sacrificios, pero la ayuda
sobre todo, y no lo veamos a nivel sacrificio, ¿no? Veámoslo a nivel de ayudar, de abrir el corazón hacia las personas que tienen necesidad. Pues lo único que me resta es animarles, ¿verdad? Ahí tenemos lo que Juan nos ha dicho, ¿no? Esta es la dimensión del amor de Dios para nosotros, ¿sí? Así que captemos, ¿no? El amor de Dios es acción, no palabra. El amor de Dios son hechos, no palabras. Y nosotros debemos amar de la misma. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué les parece? ¿Verdad? Terminemos con una oración el día de hoy, ¿sí? Y que el Señor nos ayude a manifestar este amor. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias porque nos das el privilegio de estar aprendiendo más de tu palabra. Sabemos, Padre, que este tema de tu amor es trascendental y sí nos pone en ocasiones en jaque, porque nos hace pensar en qué tanto podemos nosotros dar nuestra vida por otros. Ayúdanos, Señor, a dimensionar esto y a entenderlo. Aprender, Señor, a amarnos y amarnos sacrificialmente como tú lo has hecho. Gracias por darnos este privilegio. Nos ponemos en tus manos y gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios me les bendiga. Nos vemos entonces. Que Dios les bendiga a todos.